cuando uno tiene esa adrenalina de vivir un momento así fuerte, ¿no? De entusiasmo, después, ¿qué pasa? Decae. Viene el bajón, ¿o no? El físico te juega una mala pasada. Entonces, hoy quería hablar acerca de algo parecido le pasó a Elías, ¿sí? Ah, acá está. Después de la victoria, el desánimo. Entonces, escuchamos una vez, creo que era Yonggi Cho, ¿no? Un pastor muy famoso de Corea, que él decía, los orientales terminamos de predicar, de alabar, de bendecir a Dios, termina el culto y nos vamos a nuestra casa y empezamos a orar. Pero he visto que los pastores occidentales termina el culto, predican, adoran, se van a la casa y comen pizza. Ellos tienen otra cultura, ¿no? Y bueno, algo de esto pasa. Después de la victoria tendríamos que tener un tiempo de oración. Y así lo hizo Jesús. Yo estuve analizando todos los versículos. Una vez hace muchos años escuché una predicación que un pastor decía, bueno, después de que Jesús hacía sus grandes milagros, y fíjense, busquen, los dejaba a sus discípulos y se iba a un lugar apartado a orar. Y empecé a buscar los milagros y decía, y se fue a un lugar apartado a orar. Si Jesús hacía eso, ¿cuánto más nosotros, no? Entonces, nos estamos preparando para la victoria, pero también tenemos que tener en cuenta que el desánimo está a la puerta, el bajón está a la puerta y nosotros lo tenemos que combatir. Y para esto vamos a hablar de algo que le pasó a Elías, ¿no es cierto? Dice, después de la victoria, el desánimo. Primero voy a describir qué es el desánimo. El desánimo es desaliento, apatía, depresión, falta de fuerza o energía para hacer o emprender algo. Y no puedo, y no tengo fuerzas, y no quiero. Hay gente que vive toda la vida así, ¿no es cierto? Con esa apatía de no tener fuerzas, por supuesto no tienen a Cristo en su corazón. Y son personas que viven deprimidas, ¿no es cierto? El desánimo, ¿qué hace en nuestra vida? Quita la esperanza. Por eso no tengo fuerzas para hacer nada. Porque no tengo esperanza, no tengo fe, no tengo energía para emprender nada porque no creo en nada. Y las personas que no tienen a Cristo con esta patología de desánimo, hasta depresión, hasta terminan quitándose la vida. Entonces, Dios no quiere el desánimo en nuestra vida. Y también nosotros estamos hablando de esto. Yo le pregunté a mi esposo, me dice, bueno, vos predicás el domingo, él dirige, ¿no? Vos predicás el domingo, bueno, y le digo, y dame un tema, a ver, dame un tema que vos ves para la iglesia. Me dice, hay muchos que todavía se quedaron en la casa y les ganó la apatía, no se congregan. Y estuvimos con Charlie Power y su esposa Vero, el otro día vinieron a casa y me dice, Marcelo, no te preocupes que pasa en todas las iglesias eso. Mucha gente ya está abierto, ya se pueden congregar, y se queda en la casa. Les ganó la apatía, el desánimo, ¿no es cierto? Y dijeron, no es lo mismo. La bendición que recibimos, como dice el Salmo 133, los hermanos juntos y en armonía, no es lo mismo que estar en tu casa mirándonos bueno, gloria a Dios, para los que miran por la casa, por lo menos miran. Pero hay otros que se engañan. Y dice, después lo veo, total, ya está grabado. Y ese después lo veo, nunca le dan el tiempo al Señor. Y el Señor merece tiempo, merece atención, merece una verdadera adoración. Y no que yo estoy en mi casa adorando y veo la comida y tiendo la ropa. Ah, ya vino la palabra, ahí voy. Ojo, ojo, que nos conocemos todos. Entonces, no, hay que guardar ese tiempo. Vengan a congregarse, que tenemos la ventaja de que estamos enfermos, no tuvimos un inconveniente y lo tenemos al culto grabado, bueno, gloria a Dios, pero no tiene que ser siempre. Ya es tiempo de volver. Basta al desánimo, ¿no? Entonces decíamos que el desánimo quita la esperanza y si le damos lugar hasta podemos llegar a apartarnos de la fe.
Eso es lo más trágico, que de a poquito nos vamos quedando, de a poquito nos vamos quedando, hasta que de golpe no fui más a la iglesia, no leí más la Biblia, al grupo de vida no tengo tiempo, y nos apartamos de la fe. ¿Dios quiere eso para nosotros? No. ¿Dios quiere eso para nosotros? No. Entonces, veamos cómo hizo Elías. ¿Qué pasó con Elías? Primera de Reyes 19, 1 al 8. Y dice, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Satanás está atento y dispuesto a enviarte mensajes, diciendo, así me hagan los dioses. De ella, los dioses eran pequeños, no está con mayúscula, eran demonios, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los que había muerto, de los de Baal, de los sacerdotes de Baal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, Elías, ¿no? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se quedó solo, mal hecho. Dios siempre quiere que estemos en compañía, unidos, en un mismo sentir, nunca solos. Por eso nosotros siempre trabajamos en equipo. Y él se fue por el desierto un día de camino, asustado, atemorizado, que no me alcance Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Satanás, ¿no es cierto? Que le mandaba ese mensaje. Y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta, ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¡Qué palabra poderosa! Levántate, come, porque largo camino nos resta. Entonces, cuando te agarre el bajón, cuando te agarre el desánimo, Dios va a estar ahí. Y lo que te dice Dios es, levántate, come. Y nosotros comemos también la palabra, ¿no? La palabra es símbolo, además de la comida física. Dios le dio comida física, verdaderamente, ¿no? Y porque largo camino te resta. Y a veces yo digo, Señor, estoy un poco cansada. 40 años ya, viste, de estar en la brecha. Gracias al Señor, con todas las letras, nunca me aparté del camino. No sé lo que es siempre estuve en el camino del Señor. Y bueno, uno dice, bueno, ya está, ya llego. ¿Cuándo me jubilo? Y lamentablemente no hay jubilación en esta vida. Nosotros los pastores, escuché muchas veces, voy a morir en el púlpito. Bueno, que sea como Dios quiera. No se asusten, porque si me muero que me voy al cielo. Así que, pero los pastores, voy a morir en el púlpito. Y sí, viste, pasan los años y uno está medio cansadito. Pero Dios quiere siempre más. Dios siempre va por más, ¿no es cierto? Entonces dice, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, esto fue lo que sucedió con Elías. Y hay un contexto que no lo voy a leer, Rochi, lo vamos a pasar y vamos a poner el primer punto, ¿no? ¿Qué se produce en nuestra vida después de alcanzar una victoria? Ahora, ¿qué victoria había tenido Elías? Se lo voy a resumir. Elías había orado, ¿no es cierto?, para que Dios se manifieste y todos los profetas de Baal queden avergonzados. Y así fue. Dios contestó su oración, él hizo el altar, los profetas de Baal estuvieron todo un día, hacían cantidad de cosas, pero él tuvo la victoria, tuvo la respuesta y fue y mató a todos los profetas de Baal, que eran 400, y lo desgolló. ¡Qué victoria!, ¿no? ¡Hay victoria, cantaría! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! Pero qué gran victoria. Y entonces, ¿cómo estaba Elías? Fuerte, suponemos, fuerte, contento.
pero no estaba tan acompañado de gente. Vieron que decía a su criado nada más. Entonces, eso de no congregarse tiene que ver con no tener la compañía de los santos, y Dios dice que en la congregación Él envía bendición y vida eterna. Y estaba medio solito, estaba solamente con su criado, que eso fue parte del desánimo. Entonces, cuando él obtuvo la victoria, ahí Jezabel y le mandó este mensaje, que fue el mensaje satánico, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿qué se produce en nuestra vida después de alcanzar una victoria? El ataque satánico. Por eso nosotros cuidamos mucho a los hermanos. ¿Estás en santidad para servir? ¿Estás en santidad para predicar? ¿Estás en santidad para adorar desde el púlpito? ¿Estás en santidad para empezar una tarea dentro de la iglesia? La enseñanza, la predicación, lo que conlleva estar a cargo de un grupo de vida, a cargo de un ministerio. ¿Estás en santidad? Porque mirá que cuando vos tenés victoria, Satanás se levanta y te ataca. Y si vos no estás bien parado en la roca, que es Cristo, te tiró. Y muchos no se levantan, porque piensan que espiritualmente es un juego esto. Y no es un juego. Hay que tener santidad, hay que estar todos los días en la presencia del Señor, orando, clamando, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón, porque no es un juego esto. Satanás, cuando vos tenés la victoria, se levanta como se levantó Jezabel y le dijo que los dioses y todo, si yo a esta misma hora mañana vos tenés que estar muerto. Y el gran poder de Dios que tuvo Elías, lo que Dios pudo hacer a través de él, lo paralizó. Le creyó al demonio. Qué cosa rara, ¿no? Punto 2. ¿Por qué Elías le dio lugar a la palabra de este demonio, de esta mujer? ¿Qué fue lo que produjeron en él estas palabras? Primero, permitió Elías que el temor se apodere de él. Y ustedes saben que Satanás anda como león rugiendo. ¿Cómo? No es un león, es un mosquito con boca grande. Porque en el nombre de Jesús, no con mi fuerza, es un mosquito con boca grande. ¿Pero qué hace Satanás? Vos no podés, vos no valés, vos no servís, te va a ir mal. Y empieza a declarar, como declaró Jezabel. ¿Para qué? Para que vos creas. Porque las palabras tienen poder. Ustedes saben que Dios a través de la palabra creó el universo. A través de la palabra creó todo lo que existe y aún a nosotros. Entonces, la palabra tiene poder. Satanás lo sabe y te quiere amedrentar. ¿Y qué es lo que impide que Satanás haga la obra? Nuestra fe. El escudo de la fe levantado contra toda palabra y artimaña del enemigo. No, yo no te creo, yo le creo a Dios. Pero acá, nuestro hermano Elías, que es hermano porque está en la presencia del Señor, ¿no? Dice, el temor se apoderó de él y le creyó a Satanás. Y creyó que Jezabel lo iba a matar después de haber visto todo esto, porque no se refugió en Dios. No fue a Dios cuando viene la prueba, cuando viene, como hoy decía mi marido, el que está afligido, haga oración. ¿Y qué hace la oración? Te fortalece, te anima, te establece, Dios te da palabra. Entonces, le creyó. No, no le creas a Satanás. No le creas cuando venga a tu vida a decirte cosas negativas, cosas que no son de Dios. Dios está al control. Amén. Entonces, ¿cómo estaba Elías? También hay que tener en cuenta eso. Por eso cuando tenemos después del retiro, ayer, por ejemplo, que yo tuve esta jornada, bueno, poder orar, poder alabar al Señor, poder estar descansando, fortaleciendo nuestro físico también, porque somos de carne y hueso, ¿no? Y también nuestro cuerpo se cansa. ¿Cómo estaba Elías para que esa palabra y el temor se apoderara de él? Estaba agotado,
había terminado un evento muy impresionante, ¿no? Desanimado, ¿por qué? Porque él esperaba que Jezabel se convirtiera, que dijera, grande Elías es el enviado del Dios verdadero. Y los demonios no se convierten. Creen, conocen la palabra, tiemblan, pero no se convierten. Entonces, muchas veces nosotros hacemos el trabajo con expectativas. Y decimos ahora, me acuerdo una expectativa que teníamos nosotros. Empezamos la iglesia ya en el año 1997, allá lejos de hace tiempo, en casa. Se llenó nuestra casa, entonces vinieron Pepe Palópoli, ¿no? Tu abuelito, a decir, bueno chicos, busquen un local, abramos una iglesia. Y así fue. Marianita venía después del trabajo a ser discipulada, ¿te acordás, Mariana? Con Antonia. Y salía del trabajo porque mi marido le predicaba, todo Pinocho era creyente, entonces mi marido le predicaba a todos. Y venían a casa a hacer los primeros pasos. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando saltamos de nuestra casa, que teníamos martes, jueves, sábado, la horita feliz, a la iglesia, Marcelo dice, bueno, vamos a comprar 100 sillas, ¿eran 100? Sí, 100 sillas porque en 2 meses esto se llena. ¿Pasó así? No. Son expectativas nuestras. Vimos un mover. Elías, que tenía la expectativa de que Jezabel diga, el Dios de Elías es el verdadero Dios, mirá cómo murieron todos los profetas de... No, el demonio no te va a decir, te felicito, qué bien que predicas, ¿eh? ¿Cuántas almas ganaste? No, el demonio te odia y te va a tirar una palabra que te derrumbe, aunque sea mentira. Sos vos el que tiene que creerle a Dios y no a Satanás. Entonces, estaba desanimado porque sus expectativas no se cumplieron. Nosotros, gracias a Dios, no nos desanimamos porque no se llenó la iglesia. Pasaron 3 años para llegar recién a los 120. Claro. Y cuando pasamos de nuestra casa a la iglesia, que estaban 18 y 530, por eso digo, Eva, cuando cumplió los años... La primera campaña se vino con toda la familia, enfrente de la casa de Eva Bardi, ¿no? Y dice, cuando pasamos, la mitad de los hermanos que venían a nuestra casa se fueron. ¿Pero qué pasó? No querían compromiso. No es lo mismo una casa de familia que la iglesia. En la iglesia, ¿cómo? ¿Me van a ver adentro de la iglesia? ¿Van a decir soy evangélico? Se fueron, se borraron. Y uno de los que se borró fue Angelito Fiordeliza, que hoy está como encargado de obra en Ensenada, porque Dios es maravilloso. Todo lo que uno siembra, lo recoge. Y eso es algo que a nosotros, pero en ese momento nos desanimamos. ¿Pero cómo? Si Dios nos dijo que abriéramos la iglesia, ¿por qué se fueron? Bueno, pero gracias al Señor perseveramos, seguimos y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba Elías para creerle a ese demonio Jezabel? Estaba agotado, estaba desanimado y estaba afligido. Entonces, ¿qué nos dice Dios cuando estamos así? Santiago 5:13, ¿no? ¿Alguno está afligido? Haga oración. Entonces, la importancia de orar, de clamar, y que no apoyarnos en nuestras expectativas. No. Apoyate en la palabra que Dios te dio, en el llamado, en la palabra rema para tu vida. Nosotros, para llegar a lo que estamos hoy, a esta misión que Dios nos encomendó, pasaron muchos años, ¿eh? No fue de la noche a la mañana que Dios nos empezó a dar este fruto. No. 10 años bien marcados en nuestra vida pasaron en que parecía que no estábamos llamados al pastorado. Hacíamos la obra pastoral, pero estábamos dentro de otro ministerio y no parecía que Dios nos había llamado a esto. Sin embargo, Dios tiene su tiempo y hay que perseverar. No hay que desanimarse, no hay que frustrarse, porque así es cuando le creemos a Satanás.
Entonces, ¿qué nos puede llevar a esta situación? Además del temor que tuvo él, Dios estaba con él hizo ese milagro, se le agarró el bajón emocional, físico, y cuando Jezabel mandó esa palabra, el demonio le agarró temor. Entonces, pero además del temor, el aparente fracaso. Predico y nadie se convierte. Invito a mi grupo de vida y no viene nadie. No importa, el fracaso es aparente, la obra es de Dios, vos hacés lo que tenés que hacer. Y Dios hará la obra en su tiempo. Amén. Otra de las cosas que nos lleva a un estado de vulnerabilidad espiritual es la soledad. Dios nos hizo para estar en compañía. Cuando Jesucristo tuvo la gran comisión, dijo, vayan de dos en dos. ¿Por qué? Porque se acompañan, se animan. Si uno se cae, el otro lo levanta. Dios creó el matrimonio como el primer gran equipo, ¿no?, de la sociedad, para que estemos juntos, para que nos animemos. Pero la soledad no es buena compañía. Sintió que estaba solo en el conflicto por la verdad y la justicia de Dios. Y no era así. Él lo sintió. Él dejó al criado. Le dijo, mira, quédate acá, yo me voy. Él se apartó. No te apartes de los hermanos. No te apartes de la congregación. No te apartes de tu grupo de vida. Si vos te sentís medio bajoneado, anda con más razón a la iglesia. Anda con más razón al grupo de vida. Unite a tus amigos cristianos que te dan buenos consejos, que pueden orar por vos. Amén. Entonces, sintió que estaba solo. El temor, el aparente fracaso, ¿cómo se dice esto?, la soledad y también el agotamiento físico. Nos juega una mala pasada. Entonces, hay que cuidar nuestro físico, hay que saber alimentarnos, hay que cuidarnos para no tener enfermedades y así, de esta manera, vamos a poder tener todas las fuerzas para hacer lo que Dios quiere. Amén. En Primera de Reyes 19:5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Estaba cansado. Y tenemos que obedecer a nuestro cuerpo. No podemos esforzarnos. Yo duermo la siesta, a mí que nadie me quite la siestita. No. y ayer no dormí la siesta, ustedes imagínense cómo estaba. Entonces, hay que obedecer a nuestro cuerpo. Entonces, no me levanto temprano, hago el devocional, oro, si tengo que visito, limpio la casa, la siestita, almuerzo y siesta. Entonces, obedezcamos a nuestro cuerpo, démosle descanso. Estaba cansado, se echó debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cómo trató Dios a Elías cuando estaba desanimado, cuando estaba cansado? Lo trató en forma compasiva y cuidadosa. Dios atiende cada una de tus cosas. Sos importante para Dios. Lo que a vos te pasa, lo que vos estás, si tenés alguna enfermedad, algún problema, alguna situación que te aqueja, Dios está al tanto. ¿Y sabés qué hace? Te trata en forma compasiva y te cuida. Amén. Y bueno, no va a venir el ángel que vino para tocar a Elías, pero nosotros somos angelitos también, ¿no? Que vamos a visitar al hermano que está enfermo, que oramos por el hermano que está afligido, y nosotros también somos usados por Dios para ayudar, para animar, para bendecir a los hermanos que nos rodean. Amén. Entonces, Dios permitió que Elías durmiera. Lo dejó dormir. Bueno, descansa, porque Dios nos creó con este físico. Descansa. Le dio de comer. Lo visitó con una revelación asombrosa e inspiradora de su presencia y le proporcionó revelación y dirección. Entonces, lo mismo hace Dios con nosotros. Dios le dijo, levántate, come, porque largo camino te resta. Y yo esa palabra la tomo. Y la iglesia dice, recibo, tenemos mucho para dar todavía, pero tenemos que estar en buen estado.
tenemos que tener una fe genuina, tenemos que tener una comunión con Dios y una intimidad con Dios que no haga que al primer soplido, grito de Satanás, me caiga. No, yo creo y estoy firme parada sobre la roca que es Cristo. Amén. Y sé quién es Dios. Y como bien cantábamos, somos hijos de este Padre amoroso que sabe lo que necesitas, que sabe lo que Él te quiere dar y que te cuida, que te ama y que te protege. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dale el aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Te cuida, te ama, te protege, te guía y te da palabra para más adelante. Largo camino te resta. No pensés que estás acá sentadito y ya terminé. No, los hijos de Dios no nos jubilamos. Hasta el último momento vamos a predicar la palabra, a enseñar, a hacer lo que Dios nos manda. Amén. Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a nosotros muchas veces que somos tentados. Entonces, confiemos en este Dios poderoso, confiemos en este Dios que nos ama, que se compadece de nosotros, que nos cuida y que nos da lo que necesitamos. Amén. Entonces, sepamos que el largo camino nos resta, que hay una misión, que hay una comisión que Dios nos encomendó y yo quiero hasta el último momento de mi vida hacerlo. Amén. Nunca parará la ola, nunca parará.